3 de la tarde, hora central europea, y el S&P 500 en futuros entra de nuevo en terreno de corrección. Va hacia el rojo en Nueva York con unos continuos que ya indican que la sesión va a ser más o menos igual de volátil que durante la jornada de ayer, con vistas sobre todo echando el ojo en el petróleo, un Brent que sigue corrigiendo, que cae por debajo intradía de los $85, a pesar de que hasta hora de la tarde lo tenemos cotizando un pelín por encima, sobre los 23 centavos por encima, una caída en todo caso, un recorte el que está registrando superior a las 8 décimas porcentuales, y en tiempo real de mercado manteniendo ese terreno negativo, ese sentimiento poco optimista con respecto a la situación del mercado energético y al futuro de lo que pueda venir. Brent, referencia en Europa, recortando, ligero West Texas, el ojo también en Washington, en Estados Unidos, con una situación que es bastante similar. En este caso el retroceso es aún mayor, el hueco bajista supera el punto porcentual y en el contexto se va en ligero hacia los 83,31 dólares. Mercado energético donde todavía persiste esa volatilidad impuesta desde la jornada de ayer tras esa decisión de la OPEP de los recortes de producción de crudo hasta finales de ejercicio. La confirmación, lo que a todas voces se sabía en el mercado, ninguna sorpresa para los inversores y mucho menos para los corredores. Y entre tanto, Arabia Saudí, entre tanto Rusia, hablando sobre nuevos impuestos quizás al petróleo en el caso de Moscú, porque el Kremlin ha confirmado, y lo ha dicho hoy Vladimir Putin, que podría ponerse sobre la mesa un nuevo mecanismo para tratar de ayudar a mantener los precios de la energía en zona más barata que cara en el país, con un fuel oil al que se le pide al gobierno ruso que se pongan ayudas sobre la mesa. Pendientes de estos asuntos, pendientes de Italia, de la situación de la banca italiana, una que preocupa gravemente, una que ha descargado grandes bonos públicos de deuda pública italiana en las últimas semanas al ritmo más acelerado de casi el último lustro y medio, y en el contexto el Parlamento italiano aprueba finalmente la modificación del impuesto para gravar en un 40% los beneficios extraordinarios del pasado ejercicio de todas las entidades bancarias, el que propuso Meloni hace meses, el que llevó a un descalabro en los mercados y a una presión sin precedentes, con caídas en toda la banca italiana, y que llevó a Meloni a, horas después, incluso corregir a su ministro de Finanzas. El Parlamento italiano ahora lo que respalda es a la primera ministra, lo que respalda es al ejecutivo del país, y lo que dice es que los impuestos serán decisivos, sí, pero de momento se mantienen con esa modificación sobre el 0,1% de las ganancias. El decreto cancela el plan para limitar también las tarifas de las aerolíneas. Giorgia Meloni ha obtenido el respaldo de un plan para gravar las ganancias de los bancos, ofrece a los prestamistas, eso sí, la opción de evitar el pago si reservan reservas de capital adicionales. Una votación parlamentaria que ha sido el último paso para que la legislación sea vinculante, con lo cual Italia aprueba finalmente, y ya por el Parlamento también, ese impuesto a la banca con las modificaciones pertinentes, y una aprobación que se limita tras semanas de negociaciones políticas sobre el impuesto anunciado en agosto, que borró miles de millones de euros de los mercados de renta variable en la banca italiana, y que los cambios introducidos el mes pasado a través de una enmienda finalmente llegan a buen término. El decreto también da marcha atrás en un plan para limitar las tarifas de los vuelos nacionales en Cerdeña y Sicilia, un plan que provocó una reacción furiosa de toda la industria de la aviación, y en especial, lo contamos aquí en Negocios Televisión, de Ryanair, que dijo que podría hacer de otro punto del sur de Europa, como Madrid o como Lisboa, el centro de operaciones, y dejar a Roma Fiumicino de lado. De momento miramos a la banca italiana. Unicredit, una de las principales entidades del país, lo que está haciendo a esta hora de la tarde en el mercado de Milán es rebotar un 1,2%, a pesar de que, como decíamos, finalmente Italia sí lleva a cabo la figura impositiva para gravar las ganancias extraordinarias de su banca, el impuesto que en verano promulgó el gobierno de Giorgia Meloni. Pendientes en todo caso, el ojo está puesto hoy en Granada, en la ciudad andaluza, donde están reunidos todos los líderes, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde también ha ido a caer Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, cumbre en este evento central de la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea, donde se debate sobre todo el pacto migratorio y sobre todo la membresía de Ucrania, el futuro de la guerra y cómo se va a seguir financiando al país. Hemos escuchado, lo han visto en esta señal de negocios hace apenas unos minutos, unos 40 minutos, esas palabras introductorias en la cita de Ursula von der Leyen, de Jacques Michel, incluso del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la espera estamos de la rueda de prensa que finalice tras la reunión
de los jefes de Estado y de Gobierno. Entre tanto, citas sobre la mesa, indicadores macroeconómicos, pero sobre todo Sergio Fernández en la agenda de la tarde, el ojo puesto en las declaraciones que harán algunos miembros de la Reserva Federal. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Pendientes de la cumbre de Granada, en los próximos minutos se esperan más declaraciones, más ruedas de prensa, con el ojo puesto en Zelensky, en Sánchez, pero también en von der Leyen o en Charles Michel, pero ojo porque tenemos un carrusel de declaraciones por parte de los bancos centrales. La primera empieza en apenas unos minutos, va a hablar Loretta Mester de la Reserva Federal, también miembros del Banco Central Europeo. A las 3 también va a hablar Nagel, 4 menos cuarto, el turno de Luis de Guindos desde Frankfurt, también hablando sobre política monetaria y también todo lo que tiene que ver con el ámbito científico. A las 4:30 va a hablar François Villera. A las 5 menos 20 vamos, en este caso, con miembros de la FED, de la Reserva Federal, va a hablar Cascari. También a las 5 vuelve a hablar Nagel, una vez más. A las 5:30 vamos con más declaraciones de banqueros centrales. En este caso habla Barkin de la Reserva Federal. A las 6, ojo porque tenemos más, va a hablar Daly. Y a las 6:15 Michael Barr, también de la Reserva Federal. Muchas cuestiones, muchas declaraciones y sobre todo muchos banqueros centrales en la tarde de hoy. Pues entre medias horas diferentes palabras de banqueros centrales. Gracias, Sergio. Y entre tanto el ojo también puesto en la geopolítica. A partir de en punto lo vamos a analizar más detenidamente con nuestros expertos en Tiempo de Todos Geopolítica, pero entre tanto la última hora pasa por África, porque allí Francia finalmente, y tras meses de negociaciones con la Junta Militar del país, ha comenzado la retirada de las tropas de Níger esta misma semana, poniendo fin a esa misión militar para acabar con la amenaza yihadista en la región del Sahel, cada vez más inestable con estos golpes de Estado continuos en muchos de los países de la zona. La retirada concreta es de al menos 1.500 soldados y de varios recursos militares, según acaba de comunicar el Ministerio de Defensa galo. Para finales de año, Francia espera haber abandonado definitivamente Níger, con un anuncio que llega tras esa rápida ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos territorios, con esa Francia a la que todavía le pesan las presiones de muchos países africanos por el periodo colonialista, por siglos atrás, cuando Francia llegó a controlar gran parte del continente africano. Níger ha sido uno de los últimos países en poner a París frente a su espejo y criticarle por estos periodos de su historia. De momento, la rápida ruptura de las relaciones entre Francia y Níger tras el derrocamiento del líder del país, de Mohamed Bazoum, por parte de la Junta Militar, acaba con esa salida acelerada de Francia después de que interviniera por primera vez en el Sahel, en Mali, en 2013, después de que un grupo de yihadistas capturaran a varios soldados del país al norte del territorio. En la década posterior, varios grupos vinculados, mejor dicho, a Al-Qaeda, Estado Islámico, aumentaron en todo Níger. De ahí Francia se apoyó para poder entrar en el país a operar, al menos las fuerzas militares, y 400 soldados franceses han estado de momento con operaciones en Níger hasta ahora. Estos 400 van a ser los primeros que abandonen, los que estaban en territorio de Níger, pero además en la base aérea de Niamey, donde se encuentra la mayoría de los soldados galos, va a ser desmantelada para finales de año. Un retiro que espera Francia, dice, se haga en sus condiciones. A pesar de ser en territorio nigeriano, quiere Francia que todo se estipule, todo se haga según lo que París y el gobierno de Emmanuel Macron digan. De momento, antes de final de año, Francia habrá abandonado Níger por completo. 400 soldados empiezan a irse ya y varios recursos militares con los que quiere acabar el gobierno de París. Pendientes, en todo caso, de este punto de directo, pendientes, como decíamos, de Granada, de esa cumbre de líderes, de la rueda de prensa que va a haber en unos minutos. Estaremos pendientes de ello. Antes hay que mirar al análisis de la tarde, a la liquidación en los mercados, que cada vez está siendo más elevada en los bonos. Costes de endeudamiento a sus niveles más altos en una década y media. ¿Significa esto potenciales pérdidas cuantiosas para los bancos, para las aseguradoras, para los fondos de pensiones, para los administradores de activos, las gestoras, que poseen billones de dólares en deuda soberana y corporativa tras acumularlas durante años en cartera, porque decían iban a ser atractivas en el futuro? Bancos centrales, inversores temen que la última ronda de medidas drásticas pueda causar graves daños a varias partes del sistema financiero. Las pérdidas en papel en la parte más opaca de la cartera de bonos de bancos estadounidenses se acercan ahora a los 400.000 millones de dólares, un máximo histórico y un 10% por encima del pico de principios de año que provocó el colapso de aquel Silicon Valley Bank, ese que elevó la volatilidad, como veíamos ayer a esta misma hora de la tarde en negocios, al VIX hacia cotas nunca vistas en la última década. La mayoría de los bancos, y en particular los más grandes, no van a tener que vender. Por lo tanto, nunca se va a dar cuenta de esas pérdidas. Nunca vamos a saber cuánto tenían, cuánto pudieron haber perdido.
La implosión de otros, de tamaño mediano, el SVB, en marzo, volvió a centrar la atención de los reguladores, de los inversores, en los riesgos que acechan a las carteras de bonos bancarios. Después de recibir, mejor dicho, una avalancha de depósitos de fondos de capital riesgo, SVB incrementó la inversión en una cartera de 120.000 millones de dólares en valores respaldados por el gobierno de alta calificación, pero cuando las tasas subieron, cuando los tipos subieron bruscamente hace ahora un año, el valor de la cartera cayó en 15.000 millones de dólares de un momento a otro, lo que era casi igual al total del capital del banco, haciéndolo vulnerable a una oleada de clientes que retiraban sus depósitos a marchas forzadas. Al mismo tiempo, los tipos altos crean incentivos para los depositantes, para que ellos muevan su dinero, los obliga a pagar a los bancos para mantener las cuentas, lo que en última instancia perjudica los beneficios trimestrales. Las acciones, por ejemplo, del West Alliance Bancorp han caído un 20% desde que los rendimientos de los bonos comenzaran a aumentar a finales del mes de agosto, en apenas 30 días, que son los que tiene septiembre. Entre los grandes bancos, Bank of America es el que ha tenido peor desempeño. Las acciones al final del segundo trimestre tenían casi 110.000 millones en pérdidas no realizadas, con la mayor cantidad que cualquier banco de Estados Unidos, alcanzando ayer mismo, el miércoles, un mínimo de las últimas 52 semanas del último año, a poco menos de los 26 dólares. En total, las acciones de los bancos más grandes del país, medidas en el KVB Nasdaq Bank, han caído un promedio de un 8,5% en el último mes, borrando decenas de miles de millones de dólares en las carteras de los inversores. Consecuencias de los tipos altos que van a estar durante más tiempo para conseguir ese soft landing. A soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. I mean, that's what we've been trying to achieve for all this time. The real point, though, is the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back. Si se hubieran producido las pérdidas en papel de cartera de bonos, habría causado un impacto de más de 200 puntos básicos en la ratio de capital ordinario, el Tier 1 de los bancos con los que se mide la solidez financiera de los mayores prestamistas estadounidenses a finales de junio. En comparación, el impacto en los europeos cae de 100 a 80 puntos básicos en el primer semestre, en parte como respuesta a que los bancos redujeron poco a poco las carteras de bonos. Un impacto que en todo caso se espera que sea mayor una vez que las entidades bancarias informen de las cifras del tercer trimestre. En respuesta al colapso del Silicon Valley Bank, el Central Europeo ya llevó a cabo una investigación en toda la industria sobre la exposición de los bancos de la eurozona a tipos de interés al alza para tratar de comprender cómo el riesgo podría extenderse a otros sectores. Los resultados, publicados en julio, mostraron que los 104 bancos que había supervisado el BCE habían combinado pérdidas netas no realizadas de unos 73.000 millones de euros en sus carteras de bonos en febrero. El análisis demostró que esas pérdidas aumentarían, sí, hasta los 155.000 millones adicionales en el peor de los casos. En este test de estrés, las aseguradoras de vida, otros grandes tenedores de bonos, también utilizan para respaldar pasivos las obligaciones de pensiones. Las cotizaciones de sus acciones se vieron muy afectadas tras las quiebras del Silicon Valley Bank y otras grandes entidades bancarias, otras entidades regionales bancarias con niveles de solvencia que van al alza, pero que de momento se mantienen en liza. La preocupación es que un rápido aumento de los tipos aliente a los clientes a cobrar productos a largo plazo, obligando a las aseguradoras a vender bonos, a vender otros activos equivalentes con pérdidas. El peor de los casos es que el comportamiento de los asegurados cambie de tal manera que suceda básicamente lo que sucedió en la banca, que las aseguradoras se conviertan en vendedores forzados y que esto provoque una cierta espantada de capital dentro de los mercados. Las aseguradoras europeas, y aquí incluimos a Generali, ya informaron, por ejemplo, de un aumento de los llamados lapsos a principios de año en países como Italia o Francia, particularmente en pólizas vendidas a través de bancos, donde es más probable que los clientes cambien. Generali dice que el panorama ha mejorado durante el segundo trimestre. La quiebra de Eurovita, eso sí, una pequeña aseguradora de vida italiana sobre la que pone el foco hoy Financial Times por la firma de capital privado Kimben, fue otra señal de problemas. El regulador lo puso bajo administración especial este año, después de que una acumulación de pérdidas no realizadas por el aumento de los tipos, junto con que el Banco Central de Italia describió como una gestión inadecuada del riesgo, lo dejó con un agujero de capital que no podría soportar ni siquiera medio tapar. Los mercados de deuda corporativa también se han visto bajo una presión cada vez mayor debido al fuerte aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales, que se traslada a los costes de endeudamiento de las empresas. El rendimiento medio de los bonos basura estadounidenses ha superado esta misma semana el 9,3% frente a menos de esos 9 puntos porcentuales de finales de septiembre y un 8,5% si miramos un mes atrás.
A su vez también ha aumentado la prima de los prestatarios con calificaciones bajas, la que pagan por encima del gobierno estadounidense para emitir deuda, un barómetro también de riesgos de incumplimiento. Una crisis que poco a poco se abre, que poco a poco lleva a sufrir a más y a más sectores, sobre todo los ligados a la banca y a esas aseguradoras que también hoy son los que están en liza por estas sacudidas del mercado. Primero de los puntos de atención de la jornada, este análisis de la tarde, el segundo. Lo hemos ido mirando desde primera hora de la mañana en la señal de negocios. El mercado inmobiliario europeo, el BCE, tiene los tipos de interés en los niveles más altos de los últimos 20 años. Tipo principal de refinanciación, el que determina el coste de los préstamos en gran parte de Europa, está ya por encima del 4%. Una situación que a muchos europeos con hipoteca los ha llevado al borde del abismo, a darse cuenta de que su posición es la de estar conmocionados. En toda Europa, los prestatarios que buscan obtener nuevas hipotecas o refinanciar las existentes han encontrado que sus pagos se han disparado, las que lo tenían a tipo variable. Eso sí, de media, más o menos, hay cálculos que dejan sobre la mesa un incremento de las letras de las hipotecas mensuales sobre los 200 euros o 250, una carga a la que no todo el mundo puede hacer frente, sobre todo por el aumento de los tipos de interés de los bancos centrales, que lo hacen para controlar la inflación, para controlar la subida de precios y que no se gaste más por esta pata, pero que no lo consiguen. Dado que la inflación, dicen, volverá a caer lentamente hasta el objetivo del 2%, fijados por quienes ponen los tipos de interés, y que los costes de endeudamiento probablemente se van a mantener más altos durante más tiempo de lo previsto, inicialmente tanto prestamistas como prestatarios, un número cada vez mayor de personas, se verán afectadas financieramente en los próximos años. Para aquellos que ya se encuentran en esa escalada de la vivienda, hay grandes diferencias. No es lo mismo vivir en España que en Alemania, mucho menos en Italia, y sobre todo el foco está puesto en Reino Unido. Los niveles de protección contra tipos más altos dependen y mucho de las variaciones y de los niveles de agresividad que hayan puesto cada uno de los bancos comerciales, también de las divergencias dentro de los mercados hipotecarios nacionales, incluso dentro del área de la moneda única. Y ahora vamos a ello. Las preferencias de los prestatarios y los productos que ofrecen los prestamistas divergen dramáticamente. La historia de lo que da cuenta es de un asunto también bien diferente, y es que todavía existen diferencias radicales entre los mercados hipotecarios de toda Europa, a pesar de ser esa gran zona única de mercado. El lanzamiento del euro hace más de 2 décadas y de cierta integración en otras áreas de los mercados financieros no ha tenido una réplica en el sector de la vivienda. Tradiciones, especificidades de cada uno de los mercados hipotecarios que hacen que cada una de las 6 economías más grandes de Europa sean difíciles de comparar. Hoy vamos a ir con las red flags, vamos a decirlo así, las banderas rojas de cada uno de los mercados hipotecarios europeos. Con las subidas de los tipos de interés del BCE, los problemas vienen en Reino Unido, no tanto aquí sí por el Banco de Inglaterra, sino en el mercado inmobiliario español, ese que nos puso en jaque en 2008, parece que todavía no sabemos controlarlo. Los ingleses nos ganan y por la mínima. Allí el precio de la vivienda, en cuanto a la inflación, ha subido desde 2015 un 18%. En España algo más, un 23%. Pero las cuotas hipotecarias mensuales aquí no suelen superar el 30% de los ingresos del prestatario, cuando al otro lado del Canal de la Mancha esto sí que es un problema real. La mayor parte de la ciudadanía no puede directamente pagar las hipotecas si a cambio quiere comer. En Países Bajos la crisis viene porque cada vez es más difícil apostar por comprar una vivienda. Han subido los precios, casi un 50%, y en el corto plazo parece que no va a cambiar mucho el asunto. En Italia, sin embargo, la situación va a la baja en cuanto a precios, pero aflora una economía sumergida en cuanto al mercado de la vivienda, algo que preocupa a unas cuentas públicas como las italianas completamente descalabradas. Francia es la que menos riesgo provoca, es la que tiene una red flag de las 7 que tiene Reino Unido en comparación, y Alemania tiene una situación al límite. La crisis del inmobiliario germano reclama ya a sus primeras grandes víctimas. Los inversores inmobiliarios se centran en acuñar a los propietarios, pero los desarrolladores son los que corren el mayor riesgo inmediato de solvencia, no quienes pagan la hipoteca, sino el que está construyendo la casa y no puede pagar el final de esa promoción. Y aquí hay nombres propios, por ejemplo, Gerd Group, 4.000 millones de euros de proyectos en construcción, que ha presentado ya un procedimiento de insolvencia, acogerse a la ley de quiebras junto con una de sus empresas vinculadas a un proyecto en desarrollo. La fecha de apertura está ahora en duda. Los desarrolladores de todo el mundo se enfrentan a problemas similares. En Australia, Porter Davis, uno de los constructores de viviendas que han entrado en liquidación este mismo año, todo viene después del aumento de los costes y de la caída de la demanda. En Suecia, ese caso se bebe, el aumento de las quiebras se ha venido impulsado por una caída en la construcción, mientras que en Finlandia las salidas de la vivienda podrían llegar a niveles tan bajos que no se habían visto
desde la década de 1940, según el último informe del lobby de la construcción del país. El estado de ánimo es muy diferente. Las transacciones inmobiliarias alemanas para oficina están en su punto más bajo sobre una base continua de 12 meses desde al menos 2014, según datos de la inmobiliaria Savills. De hecho, lo están viendo ustedes mismos en pantalla, esas insolvencias del real estate germano, del inmobiliario alemán, que poco a poco están volviendo a tocar cotas de 2010. Están viendo cómo esa subida pronunciada en la última recta de este 2023 ha sido una de las que más señales han dado de que la crisis podría verse acentuada. Son picos, el que se observa en 2015, el que se observa pasado 2010, 2008, 2007 y ahora 2023 parece que la gráfica vuelve a llevar a Alemania esa situación de jaque inmobiliario. Vonovia, ese gran propietario, esa gran cotizada del mercado, que por cierto hace nada salía del Eurostoxx 600, advertía en los últimos resultados que los nuevos desarrollos en construcción son apenas viables, que el auge del desarrollo de Alemania ha sido impulsado en parte por los prestamistas de entresuelo, incluido Core State Capital, que estaban dispuestos a hacer grandes préstamos a desarrolladores con poco capital. Una estrategia que sí que funcionó para tener mucho piso barato, con proyectos de construcción parcial, que aún quedan por empezar a venderse con fondos de pensiones que han pagado por adelantado, pero que ahora no van a saber si su dinero ha sido bien invertido. La corrección del mercado ha dejado a los desarrolladores sin ventas a plazo acordadas en el limbo, cargados de una deuda elevada y costes imprevistos que poco a poco también van a más. Esas red flags del mercado hipotecario europeo que deja al viejo continente expuesto totalmente a la gran amenaza que hace tiempo amenazó con dejar caer a todo el sistema e incluso hacer desaparecer a la moneda única. Pendientes de estos asuntos también miramos a la geopolítica, porque hoy es día de Granada, hoy es día de cumbres de jefe de Estado y de Gobierno en la ciudad andaluza. Es día de escuchar a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en nuestro país, y es día de también poner sobre la mesa nuevos retos que le quedan a Europa. Una Europa que hoy leía un análisis en la CNBC esta misma mañana y daba cuenta de cómo puede estar distraída con Europa, con Ucrania, mejor dicho, cuando precisamente dentro del continente, en los Balcanes, ese gran foco de inestabilidad que hasta ahora lo ha sido y lo sigue siendo, todavía amenaza con poner sobre la mesa y más cerca de lo de Ucrania un gran conflicto bélico sin precedentes. En su 20º mes, la guerra de Ucrania sigue siendo el foco principal de las potencias occidentales que buscan ayudar a Kiev a restaurar parte de la integridad territorial que ha perdido por la guerra. Sin embargo, las tensiones han aumentado en otra gran parte de Europa que sigue siendo muy volátil geopolíticamente hablando, tras un conflicto brutal y complejo que estalló no ahora, sino en los años 90. Los analistas han expresado su preocupación sobre las relaciones que están existiendo entre Serbia y Kosovo, tensas, en el mejor de los casos, que se han vuelto cada vez más hostiles en los últimos meses desde ese estallido de la violencia en el norte de Kosovo en septiembre y Belgrado respondiendo con una concentración militar en la frontera con su vecino. Ahora existe la preocupación de que la volatilidad en el sudeste de Europa pueda derivar fácilmente en un conflicto armado, mientras el mundo está en gran medida distraído, como decíamos, por esta guerra de Ucrania. En el actual contexto político y de seguridad se dice que un brote de violencia en el norte de Kosovo debería hacer saltar las alarmas. De hecho, para Estados Unidos, para la Unión Europea, la elección ya no es solo entre fracaso o éxito del diálogo, sino entre estabilidad o mayor escalada de la violencia. Lo segundo, la escalada de la violencia, es lo más probable a menos que finalmente se reconozca el papel de Belgrado en la desestabilización de Kosovo y adopten un enfoque sólido para contrarrestarlo, algo que no parece que vaya a suceder vistas las reacciones sobre el asunto a las que hemos ido asistiendo en las últimas semanas. Es una animadversión que viene desde hace mucho tiempo, está entre Serbia y Kosovo, al territorio al que Belgrado no reconoce como Estado independiente y lo hacen apenas un puñado de países en el mundo. La región tiene una mayoría étnica serbia y ha visto aumentar las tensiones entre la comunidad y los albaneses étnicos, que representan alrededor del 93% de la población general de Kosovo. Uno de los principales puntos de inflexión fueron las elecciones locales de primavera, aquellas de abril, en las que personas de etnia albanesa fueron elegidas para varios municipios al norte de Kosovo para liderarlos. Los resultados de las elecciones provocaron indignación entre la comunidad étnica serbia de la región, que había boicoteado las urnas, diciendo que sus demandas de mayor autonomía no habían sido satisfechas.
Las tensiones aumentaron, lo hicieron aún más durante el verano, estallaron nuevamente a finales de septiembre después de un tiroteo entre un grupo fuertemente armado de etnia serbia y fuerzas especiales de la policía de Kosovo en una aldea al norte del territorio en la que murieron un policía kosovar y 3 hombres armados. La OTAN, que ha mantenido allí una misión de mantenimiento de paz desde 1999, tras ese conflicto entre albaneses y serbios étnicos y el gobierno de Yugoslavia en 1998, reaccionó al incidente desplegando más tropas de mantenimiento en la región, mientras que Serbia respondió reforzando su fuerza militar a lo largo de la frontera Kosovo. La medida provocó alarmas entre funcionarios estadounidenses, entre los europeos, que expresaron una profunda preocupación por el incremento de la violencia y por la acumulación sin precedentes de fuerzas militares. Así fue como lo describió exactamente la Casa Blanca en un comunicado. Serbia, entonces, negó haber aumentado las movilizaciones militares cerca de la frontera con Kosovo y dijo que no tenía la intención de invadir el territorio. El problema es que a principios de esta semana altos funcionarios militares serbios sí que han dicho que el número de tropas a lo largo de la frontera se ha reducido a la mitad, alrededor de 4.500 soldados, admitiendo que han reforzado su presencia en el territorio aproximadamente el doble de la cifra tras el violento incidente que les comentábamos hace unos instantes. De hecho, el presidente Alexander Vučić ha tratado de tranquilizar a los socios occidentales, diciendo en Financial Times en una entrevista este fin de semana que no tenía intención de ordenar a las fuerzas militares de su país que cruzaran la frontera hacia Kosovo, es decir, que no iba a mandar Serbia a sus militares a Kosovo, afirmando que esto sería contraproducente para las aspiraciones de Belgrado de unirse a la Unión Europea. De hecho, dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Cuál sería la idea que tienen ustedes para destruir nuestra posición que hemos estado construyendo durante más de un año? Serbia no quiere la guerra. Son las palabras que utilizaba Vučić, son las palabras que desde Kosovo no se creen. A pesar de las garantías, los analistas dicen que la situación en la región es básicamente un polvorín, como la de los Balcanes desde las últimas 2 décadas. Listo para encenderse con la más mínima de las chispas. Comparando las tensiones actuales entre Serbia y Kosovo con el reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que culminó el mes pasado con ese ejército azerbaiyano tomando la región del Nagorno-Karabaj, el caso es que los incidentes violentos en el norte han socavado el ya difícil proceso de diálogo, el que hemos visto que no se ha producido en años, con Kosovo rodeado sin salida al mar, rodeado por Serbia, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro. Se ha encontrado durante años en el centro de las tensiones étnicas de los Balcanes con la desintegración de la Federación de Yugoslavia en 1992, que puso en marcha uno de los conflictos más recientes en la zona. Las tensiones entre Serbia y los albaneses culminaron una vez que en 1998 las fuerzas de Yugoslavia, lideradas por Serbia y las kosovares, lo que hicieron fue reconocer al Ejército de Liberación del Territorio, que se opuso a las autoridades serbias y a las políticas del líder de entonces, Milosevic. Cientos de militares albano-kosovares fueron desplazados por el conflicto. Numerosos crímenes de guerra se cometieron por ambos bandos, pero la mayoría de las fuerzas gubernamentales serbias y yugoslavas de momento no dieron más información sobre el asunto. El conflicto terminó cuando la OTAN intervino, lo hizo militarmente lanzando ataques aéreos contra las fuerzas armadas yugoslavas hasta la retirada en el 99 de Kosovo. La campaña de bombardeos sigue hoy siendo controvertida, aunque se le atribuye haber puesto fin a la guerra. Puso sobre la mesa una misión de mantenimiento de paz en la región después de que se declarara independiente Kosovo de Serbia en el 2008, proclamando una autonomía que Serbia rechazó, con tensiones que siguen aumentando, a lo que no ha ayudado la elección de líderes nacionalistas tanto en Serbia como en Kosovo, bajo el primer ministro Albin Kurti. Sin embargo, por las aspiraciones, Serbia tiene la intención de unirse a la Unión Europea. Es poco probable que quiera poner en peligro su aplicación o tentar una respuesta directa de la OTAN, pero a las puertas de Europa, en la zona de los Balcanes, otra posible guerra es la que se abre en el horizonte. Vistos estos asuntos, habiendo ya realizado el primer análisis de la tarde,